Vamos a dar comienzo a este segundo bloque del día de hoy de arquitectura de software. Y como saben, con este suerte de popurrí de temas de final de cuatrimestre, con Cristian han visto NoSQL hace un ratito, hace minutos nada más, eh, como uno de los temas complementarios que solemos ver. Y como dijimos, íbamos a dedicarle un par de módulos, un par de tracks a Cloud Computing. La semana pasada y dimos la primera clase cubriendo parte de la introducción que pretendíamos dar, pues tuvimos poco tiempo, igual que hoy más o menos, ¿no? Pues empezamos 8:35, tenemos menos de una hora y media. Y la idea para el día de hoy es completar esa introducción, que nos falta muy poquito, para los conceptos básicos y después ya meternos más en conceptos, diría yo, más técnicos y arquitectónicos sobre cloud computing y su implementación. Bien, antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema o sobre algo que quieran charlar antes de dar comienzo a la clase? Yo tengo algo que me surgió. El tema es de la primera clase, casi te diría. Ajá, Em, de los diagramas, de que no sé si creo que había sido. La clase fue con vos, ajá. de los diagramas, que había como dos tipos de diagrama para representar la arquitectura. ¿Eso se engancha de alguna manera con lo de C4 Model, una cosa así? Que lo encontré por ahí el otro día y me sonaba de diagramas de arquitectura y eso, y bueno, te quería consultar. Sí, ese modelo C4 eh, está muy basado en código, si mal no recuerdo. ¿Puede ser? Sí, O quizá me estoy confundiendo, pero fue un intento o es un intento de. Voy a quitar la palabra intento porque suena despectivo, pero eh, es una forma de usar diagramas de forma más o menos estandarizada, eh, que a mucha gente le gusta y a muchísima gente otras no. ¿Tiene relación, Adriana? La verdad, honestamente, yo no me acuerdo mucho. Eh, pero seguramente tiene relación con lo que nosotros estamos viendo. Lo que no recuerdo es a qué nivel, porque son esos cuatro que aparecen en el nombre, eh, son estas cuatro partes, ¿no? claro, Entiendo. sí. Y lo que no recuerdo es cuáles podrían eh, mapearse con lo que nosotros hemos visto, honestamente. El nivel 3 dice componentes, hay que ver si le llaman componentes a lo mismo que nosotros. Eh, pero Signing Controller, Reset Password Controller, Database. Sí, bueno, esto puede ser que se asemeje a componentes del runtime. Web Application, el segundo nivel me parece más apropiado para lo que es el diagrama que nosotros llamamos componentes y conectores. Pero sí, Claro, pues me sonaba eso, el nombre del componente, digo, bueno, si tendrá que ver algo con lo que habíamos yo- visto acá. sí, tiene que ver en cuanto a que es una manera de representar la arquitectura. Es una vista, si querés referirte a esas primeras clases. Eh, es una forma de documentar la vista de la arquitectura. Eh, y totalmente válida. Solo que, ojo con las palabras, porque la palabra component, ¿no? Y module son usadas de maneras muy diversas en distintos ámbitos. No hay realmente una convención de qué significa component, qué significa module y qué significa, no sé, architecture incluso. Entonces, eh, lo que sí puedo decir es que este modelo es una forma de documentar las vistas de la arquitectura, eso seguro. Lo que, ojo, es con las palabritas. Que component acá no creo que esté significando lo mismo que component en la vista de components and connectors que vimos en las primeras clases. Claro, bueno, gracias. De nada. Bien. Ok. Interesante la pregunta. ¿Alguna otra?
Bueno, arrancamos entonces. La clase pasada, bueno, hablamos de una pequeña introducción al cloud computing, su definición, conceptos básicos, tecnologías que lo permiten su implementación. Y llegamos a una parte que es de qué manera se puede consumir, o nosotros como consumidores, estas plataformas de cloud computing. Y habíamos empezado a hablar con otro diagrama, pero que viene a continuación, eh, de estos modelos de delivery o modelos de entrega, sería de consumo de cloud computing. Son estos últimos tres: Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service. Son los... Siempre hay que hacer un disclaimer acá, que no es que cada plataforma de cloud computing está obligada a proveer uno solo de estos modelos. Muchas plataformas proveen más de uno. Otros proveedores de cloud computing ofrecen una mezcla entre dos o los tres, etcétera, ¿no? No es todo tan lineal. Pero estos modelos sirven para entender cómo se suelen consumir cloud computing. El primer stack que aparece acá a la izquierda es software instalado on-premise, es decir, como si fuese mi propia organización donde uno maneja todo, ¿no? Desde las conexiones de red, el almacenamiento, los servidores, la virtualización, si es que hay de esos servidores, la instalación y mantenimiento del sistema operativo, todo lo que sea software middleware, que pueden ser software web server, software load balancer, software cola de mensajes, etc. El runtime, que es eh, los lenguajes o plataformas de ejecución que tengamos, los datos, perdón, con sus bases de datos, archivos, lo que sea, almacenamiento, etcétera, y el código de las aplicaciones, ¿no? En el modelo on-premises, acá llamado software empaquetado, nosotros manejamos todos. En el modelo infraestructura como servicio, el proveedor de cloud computing se encarga de un subconjunto de todas estos aspectos. La red, el almacenamiento, los servidores físicos y la virtualización de esos servidores físicos es provista o manejada, administrada por el proveedor de cloud computing. Entonces, a nosotros nos ofrecerán, por ejemplo, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de servidores físicos y servidores virtuales para que nosotros allí podamos instalar nuestro sistema operativo, nuestro software de web server, de base de datos, nuestro runtime de ejecución de .NET, Java, lo que sea, nuestros datos, nuestras bases de datos, instalar, no sé, mi MongoDB, mi MySQL, mi lo que sea, y nuestro software de aplicación. Estos cuatro primeros, aplicaciones, data, runtime y middleware, queda claramente en infraestructura como servicio de parte nuestra, de parte de los que consumimos las plataformas de cloud computing. El sistema operativo, por lo general también, pero puede ser provisto también por el proveedor y se sigue considerando infraestructura como servicio. Por eso no está alcanzada por estas barritas, por si se lo preguntaron. Lo interesante acá es hacer la comparación con los otros dos modelos, ¿no? Por ejemplo, en plataforma como servicio, verán que la diferencia es que ahora el proveedor administra aún más aspectos del software. El sistema operativo, todos los componentes no, todos los software de soporte, como otra vez reitero, son cosas como web servers, cosas como load balancers, proxies, no sé, antivirus, no sé, todo lo que sea software de base sobre el cual se van a montar mis aplicaciones. El runtime, el proveedor también puede ofrecer justamente plataformas ya con Node.js preinstalado, .NET, Java, lo que sea, Ruby, etcétera. Y nosotros lo que ponemos o lo que montamos en esa plataforma como servicio son nuestros datos, ¿no? Información que se va a almacenar en las bases de datos y el software de aplicación propio.
nosotros vamos a estar administrando eso. Vamos a administrar qué pasa cuando necesitamos hacer un bug fix y hacer un patch de nuestras aplicaciones. Vamos a administrar cuándo liberar nuevos features. Vamos a administrar cuándo, cómo y agregar la información, a qué bases de datos, etcétera, se agrega. Ya en software como servicio, el proveedor maneja todo, incluyendo las aplicaciones y la información, dónde va a ser almacenada. Entonces nosotros consumimos un software que lo usaremos a través de la web o descargado o lo que sea, pero nosotros está uno de los modelos de consumo de software como servicio es el modelo de suscripciones que hablamos en la clase pasada, en los cuales uno se suscribe a un servicio y puede utilizar cierto software, ya sea web o no, no importa, pero se suscribe a ese servicio y mientras cumpla con esa suscripción puede hacer uso de, bueno, de la aplicación. Nosotros lo terminamos viendo como una app, una aplicación y nada más. Ni nos enteramos qué está pasando en qué sistema operativo está instalado, si hay virtualización o no, si está en .NET, si está en Java, si está en Ruby, si está en lo que Python. No nos enteramos de nada. Cómo se almacena la información de la aplicación, no tenemos idea cuando consumimos software as a service. Entonces, este diagrama es como un complemento al que vimos la semana pasada, que es este. ¿No? Acá hay una definición de qué es un delivery model, ¿no? Pero al margen de eso, es muy interesante, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio están más o menos definidos acá. En infraestructura, lo que la combinación de recursos que provee o que ofrece el proveedor cloud es infraestructura. En plataforma es un ambiente predefinido que es combinación, por lo general, de infraestructura y algún software de base. Y en software, bueno, es todo, como vimos antes. Fíjense los ejemplos, que por ahí son más constructivos, todo lo que vengo hablando yo. En infraestructura como servicio, de este lado tenemos el consumidor, nosotros, y lo que vamos a estar obteniendo, por ejemplo, son servidores virtuales. Nosotros entramos al proveedor de cloud computing y decimos, queremos una máquina virtual con tales especificaciones. En este ejemplo son 32 GB de RAM, 4 GB de almacenamiento local, y el proveedor nos garantiza una disponibilidad de 99,5% sin failover, es decir, que no está replicado en principio. Y el precio son 95 centavos por hora y 0,05 por gigabyte transferido fuera de la nube. Son modelos típicos de pricing, digamos, de facturación de un servicio como este. Pero lo que nosotros consumimos es el servidor físico. Y nosotros en ese servidor virtual. Y en ese servidor virtual nosotros podremos instalar Linux, Windows, macOS, no sé, lo que nos interesa instalar, más el software, por ejemplo, web server, si es que queremos publicar en este virtual server un web server, más nuestro código de aplicación, etc. En contraste, por ejemplo, en plataforma como servicio, lo que nosotros consumimos, si bien va a estar hosteado en servidores virtuales, ¿no? Virtual servers, el producto al cual accedemos es acá por ejemplo, dice Application Server más plataforma de base de datos relacional, ¿no? Entonces nosotros no estamos ahora pagando por un virtual server, estamos pagando por un producto que es un servidor de aplicación, así lo llama este ejemplo, y, eh, y un motor de base de datos. Entonces, esto ya puede ser más de un virtual server, puede llegar a ser un virtual server con varios servidores físicos de fondo, en el cual en un servidor físico está la base de datos, en otro servidor físico está el software de aplicación, etc. Y acá, por ejemplo, el producto incluye un SLA, donde nos garantizan una disponibilidad del 99,5%,
autoscaling, y el precio es 45 centavos por hora o 500.000 requests. Cuando se supera eso, también se factura. Entonces, espero que noten la diferencia entre ambos modelos. No diría sutil, pero hay diferencia. En tanto que software como servicio, otra vez, acá ya no tenemos ni idea de lo que estamos consumiendo, si es servidor físico, virtual, si son muchos, si son pocos. Y, por ejemplo, acá vamos a estar hablando de CLAs más propios del consumo de una app, de una aplicación, de un servicio en general, que el response time está por debajo de los 0,5 milisegundos y el precio es de 5 centavos cada 100 requests. Ahora ya no hablamos ni de escalabilidad ni de disponibilidad, bueno, al menos en este ejemplo no se habla de disponibilidad, solo se habla de precio por request y un response time para garantizar cierta performance. Bien, ahora con la conjunción de estas dos slides quedó un poco más claro respecto a lo que vimos la semana pasada. Ok, frénenme, por favor, se los pido. Bien, continúo. Lo que ya dijimos, se pueden combinar, y esto sí creo que lo vimos en la clase pasada, les mostré este mismo diagrama. El de la derecha se construye sobre el de la izquierda, así que veamos directamente el de la derecha, pero en el de la derecha, perdón, el proveedor cloud tiene, por supuesto, servidores físicos, sobre los cuales puede montar múltiples servidores virtuales, ¿no? Hasta ahí virtualización y nada más. Y esa capa es la que es denominada infraestructura y la puede ofrecer como servicio. Si lo hace, ese proveedor cloud tendrá características de infraestructura como servicio, infrastructure as a service. Ahora bien, ese mismo servidor cloud podría aprovechar esa infraestructura que tiene para montar sobre estos servidores virtuales ambientes o environments o plataformas, como dijimos antes, ¿no? Conjunción de software en servidores virtuales, base de datos, web server, sistema operativo, etcétera, runtime, y llamarlo a cada una de estas plataformas y ofrecerlos como servicio. Plataforma como servicio, platform as a service. Ese mismo proveedor podría a su vez reaprovechar sus plataformas, como las llamamos acá, para construir aplicaciones enteras o servicios de alto nivel que que este código y estos datos vivan en estas plataformas y ofrecer esos servicios o aplicaciones, ese software como servicio. Entonces acá tenemos las tres capas: software as a service, platform as a service e infrastructure as a service, provistas por un mismo, ofrecidas por un mismo proveedor. Todo esto para decir que un proveedor puede decidir ofrecer solo infraestructura como servicio, o solo plataforma, o solo software, o alguna combinación de las tres. Inclusión de las tres. Es lo que hacen muchos hoy en día. Entonces ustedes van y despliegan la lista de servicios que tiene AWS, Azure o cualquiera, y hay una lista de 200 cosas. Algunas de esas 200 podrán caer dentro de lo que llamamos infraestructura como servicios, otras en plataforma y otras en servicio. En software, perdón. Bien, después un detalle, nosotros vamos a estar mayormente hablando de nubes públicas, que son las por todos nosotros conocidas, ¿no? La Azure de Microsoft, AWS de Amazon, eh, bueno, Salesforce tiene la propia, Google lo mismo, Rackspace, etc. Pero también hay otros dos modelos de deployment de la nube, que son privado e híbrida.
Bueno, como dice acá, estos deployment models se distinguen por quién es dueño, el tamaño y el tipo de acceso. Para los privados, bueno, la nube privada se denomina a una nube que está construida específicamente para una organización y esa organización es dueña de esa nube. Creo que muchos deben entender de qué se trata esto si en sus trabajos disponen de conceptos de la nube que a su vez están montados sobre otros proveedores cloud. Sí, exactamente, Guido. AWS empezó siendo una nube privada con un par de servicios para dar soporte al sitio amazon.com y luego se empezaron a abrir hasta convertirse en una nube pública. Exactamente, Gabriel. Bien. Y después, bueno, hay algunas empresas, fue notorio el caso de hace unos años ya, no sé cuántos, 5 o 10 años, Dropbox, no sé si conocen Dropbox, el servicio de almacenamiento de archivos y replicación, que ellos dejaron de usar AWS para usar su propia nube privada, justamente porque les resultaba mucho más barato en términos de costos. Pero bueno, se jugaron a tener sus propios data centers, su propio todo, y de esa manera, como los servicios de esa nube privada, customizados si quieren para el caso de uso de Dropbox. Y con eso lograron reducciones de costos, pero extraordinarias aparentemente. Sí que es cierto que el almacenamiento en la nube sigue siendo caro y, o sea, una buena barrera de entrada, tipo un buen costo en un principio cuando vos decís, mira, podría comprar muchos discos, todos en RAID 0 y estaría cubierto. Bien, es una buena observación. Es una buena observación. Sí, el tema del almacenamiento es verdad que es complejo, también depende de la cantidad que uno necesite, ¿no? Me imagino que un servicio como Dropbox, no sé, debe andar por los múltiples petabytes, o mucho más, no sé. No sé Sí, en y qué me no dirán. hacían como Mega que te daban 50 gigas gratis, una cosa así. Claro, pero Dropbox, vos ponete del lado del desarrollador de Dropbox, ¿no? O del Sí, sí, arquitecto de Dropbox. Vos tenés cuántos clientes que cada uno tiene 50 gigas disponibles. no, un montón. Claro, entonces ellos cuando administran su infraestructura para almacenar toda esa información, no tengo idea en qué valores deben estar hablando. Deben estar hablando de, no sé, miles de petabytes, no tengo la menor idea porque desconozco. Sin embargo, me imagino que deben ser números astronómicos de almacenamiento. Y no saben cómo se escribe, tal cual. Bueno, y por último, la nube híbrida es lo que Amazon hizo al comienzo y sigue haciendo en realidad, que es para su propia organización y servicios usar la nube privada, parte de AWS, sería eso, y a su vez exponerla hacia consumidores finales como infraestructura como servicio o plataforma o software como servicio, pero exponerla hacia actores externos. Entonces se arman una nube privada con los recursos específicos para ellos, quizás con alguna customización o con algún shortcut para lo que les conviene a su operatoria interna, y el resto lo pueden exponer como está hacia el público en general. Profe, perdón, Sí, Private Cloud, entonces la infraestructura, el hardware es de la empresa, digamos, o puede contratar, pero a lo sumo, no sé, contratás por computadora y la computadora es 100% tuya, a diferencia de Public, que tenías varios procesos en una misma computadora de varias aplicaciones, por ejemplo, digo. sí, Eso no, es private, una, es una pregunta interesante. Dentro de lo que es la definición estricta, digamos, vos podés o vos podrías contratar a un data center externo que te administre todo, pero con la garantía de que de ese hardware físico sea exclusivo para tu operatoria. claro. Eso es parte de la idea
modelo de O sea, deployment la idea privado. es poner, Claro. yo soy un hospital, puedo ir y decirles dónde está mi disco, Sí, en el que tengo los datos de mis pacientes, y no que haya en la misma computadora un pibe hosteando un servidor y un jueguito sí. que de repente pueda por algún fallo acceder a mi información. Exacto. Muy bien, continuamos. Todos queremos que esto termine, pero lamentablemente no va a terminar acá porque esta es la primera presentación. Y acá hacemos como un pequeño trade-off de lo que vimos en esta clase de introducción, ¿no? Sí, sí, las lágrimas son justificadas. Esperemos un poquito más, Iván, porque si no, la clase que viene no nos va a alcanzar para hablar de todo lo que nos falta de cloud. Bien. Pequeño trade-off en función de lo que hablamos solamente en esta introducción. Hay más aristas que analizar de cloud. Sin embargo, bueno, estas resultan de interés a arquitectura de software. Beneficios y riesgos de cloud computing, que al menos quedaron en claro, ¿no? Entre los beneficios podemos listar que para poder comenzar con algo pequeño, como le suele pasar a muchas startups, no es necesario ponerse en un gasto de hardware, ni tener un data center, ni siquiera comprarse computadoras, servers para ofrecer el servicio, sino que podría uno, con la inversión mínima posible, usar cloud computing con ese efecto, ¿no? Y liberarse de esos recursos en caso de que no funcione el startup o el servicio que están ofreciendo. Los costos se suponen proporcionales y el consumo es medible fácilmente. A su vez, esto que es una trampa, ¿no? Acá dice percepción de infinitos recursos. Uno está en la nube y, claro, puede pedir no infinitas cantidades de servidores virtuales, por ejemplo, pero sí un número bastante grande. Con la contrapartida de que si uno no está midiendo activamente, el costo se dispara también infinitamente, si es que pedimos infinitos recursos. Pero, en principio, para sistemas de software relativamente típicos, hay suficiente capacidad disponible como para poder implementar sistemas demandantes. Y justamente la posibilidad de agregar y quitar recursos que hacen a la escalabilidad fácilmente y a la elasticidad es uno de los diferenciales, ¿no? Sacarnos de encima máquinas, como así sumar máquinas o recursos, que sea en cuestión de clics o de forma automática, es un diferencial respecto a on-premises atractivo, digamos. Bueno, después abstracción de la infraestructura en el sentido de que aún consumiendo la capa más baja que sería infraestructura como servicios, nos liberamos bastante del mantenimiento físico del hardware que da soporte a nuestro sistema. Bueno, acá están listados escalabilidad y elasticidad porque son potenciados claramente por esta facilidad de agregar y quitar recursos. Y la disponibilidad que justificaríamos que se ve favorecida por los features o las características habituales que ofrecen los proveedores de cloud computing respecto a zonas geográficas y distintos data centers y facilidad de agregar recursos en distintas regiones o zonas, data centers, como lo llame cada uno. Redundancia geográfica. El precio de la persona que toca F12 está incluido en el servicio, dice Gabriel. Es verdad, totalmente. Bien, riesgos. Vamos a listarlos todos, si no queda ninguno. Pero, la mayoría viene asociado al hecho de que nosotros ya no somos exclusivamente los dueños, en las nubes públicas al menos, del hardware. Ni que lo tenemos a disposición, ni podemos ir a buscar la máquina en el data center del proveedor cloud público para obtener nuestros datos o nuestro software que está instalado ahí.
ni tirar del cable en caso de que haya un problema y queramos apagar el sistema de forma abrupta. Bien, en términos de seguridad, pasa a ser compartida la responsabilidad de quien asegura que esos datos no sean accedidos por actores indebidos. ¿Por qué? Bueno, por un lado, el proveedor cloud es el que dispone del equipamiento físico y el personal, seres humanos, físicos que ingresan a los data centers a hacer mantenimiento, por ejemplo. En ese sentido, el proveedor tiene acceso privilegiado, como dice acá, a los datos del consumidor. En teoría, podrían acceder, hacerse una copia de mis datos. Entonces, por un lado, el proveedor es responsable de la seguridad, así como nosotros, quienes instalamos nuestras aplicaciones, nuestro código en ese hardware, lo somos también. Si nosotros instalamos una aplicación que tiene security breaches, o sea, tiene problemas de seguridad y va a exponer más de lo que necesitan y la van a hackear y etcétera, bueno, ahí no va a ser responsabilidad del proveedor, va a ser responsabilidad de nuestra aplicación. En ese sentido es que la responsabilidad ahora es conjunta o compartida. Comparado al enfoque on-premise, que on-premise es toda nuestra responsabilidad. Para bien o para mal, pero toda nuestra responsabilidad. ¿Cómo se suele paliar este menor control? Bueno, con el uso de SLAs, ¿no? Service Level Agreements. Contratos, en otras palabras. Estos acuerdos de nivel de servicio suelen incluir cláusulas que nosotros la estamos firmando implícitamente al usar algunos servicios cloud, en los cuales el proveedor garantiza cierta privacidad de los datos, que un consumidor no va a poder acceder a los datos de otro consumidor de ninguna forma o con ciertas restricciones, y eso está dentro de esas cláusulas, que si son esas cláusulas son violadas o rotas de parte del proveedor, el proveedor tendrá una penalidad fuerte, o una penalidad, vamos a decir. Siguiendo con ese hilo, hay algunos riesgos, y esto ya quizás imposibilidad a veces de utilizar cloud computing, cuando la ubicación geográfica de los datos no es una opción para el consumidor. Si el consumidor, por ejemplo, es el estado de algún país, ¿no? El estado argentino, supongamos, o cualquiera, y por ley del país, ciertos datos no pueden estar fuera del territorio o tienen que estar en un lugar específico, entonces no podremos utilizar un proveedor cloud cuyos data centers están en Estados Unidos, Europa y San Pablo, por decir algo. Y así con cualquier otra empresa, organización o ente estatal que requiera que la geografía de los datos sea específica y el proveedor no ofrezca data centers en esas zonas. Y otra cosa muy interesante, hablando de la ubicación geográfica de los datos, es que hay algunos países, notoriamente Estados Unidos, pero entiendo que muchos, que poseen leyes que en caso de requerir a algún organismo estatal de ese país acceder, revelar los datos de un data center, lo podría hacer. El data center de proveedores cloud instalados en ese país. Entonces, no sé, voy a decir algo. Si el FBI, por decir algo, ¿no? Cualquiera, por alguna cuestión de seguridad nacional, requiere acceder al data center de AWS y sacar los discos, o ver los datos que están entre los discos, como es una ley del país y los proveedores cloud que instalan su data center en ese país se tienen que atener a las leyes de ese país, bueno, puede pasar. Y eso puede ser un problema para, bueno, organizaciones que
no estén dispuestas, ni siquiera en ese caso, a revelar los datos de sus aplicaciones. Bien. Me salté del medio, sí, perdón, Gastón, pero ahora voy con eso. Por último, la portabilidad entre proveedores cloud. Lo que... Perdón, voy a empezar al revés. Si bien ustedes van a acceder a un proveedor cloud como AWS y a otro como Azure, y otro como el de Oracle, y otro como el de IBM, y van a encontrar a alto nivel, se van a dar cuenta de que los servicios son parecidos o que ofrecen el mismo, o las mismas características o las mismas funcionalidades de alto nivel, y eso es así, lo pueden comprobar, también se van a dar cuenta que se usan de diferente manera. Tan diferente, o lo suficientemente diferente, para que si uno tiene aplicaciones desplegadas en un proveedor y las quisiera migrar a otro, le puede llegar a ser lo suficientemente difícil como para retractarse de esa decisión por el costo que puede llegar a implicar. Hay que ver también cuán bien nosotros, en el desarrollo de nuestras aplicaciones, nos independizamos de los servicios específicos del proveedor y la implementación específica del proveedor y las APIs específicas del proveedor. Pero al margen de eso, hacer correr exactamente la misma aplicación que usa, vamos a decir, 20, y es un número chico, de servicios de AWS, moverla a Azure y que siga funcionando exactamente igual, con 20 o más, o alrededor de 20 otros servicios de Azure que ofrezcan la misma funcionalidad, no, a menos que sea un sistema totalmente trivial, es puede llegar a implicar un retrabajo importantísimo en términos de costos y tiempos. En ese sentido es que la portabilidad es baja. No hay intentos de estandarización de los servicios de cloud computing, pero los grandes jugadores no se adhieren a eso, hasta ahora al menos. Justamente porque les conviene, ¿no? ¿Por qué a AWS y a Microsoft, por agarrar dos de los más grandes, les va a convenir proveer los servicios exactamente de la misma manera, siendo que entonces uno se puede pasar al otro? Customers o clientes existentes podrían decir, bueno, ahora que consumimos, se consumen de la misma manera, se llaman igual, tienen las mismas APIs, me paso alegremente al otro. Bueno, no lo hacen. Y hasta donde yo sé, no hay interés en hacerlo. Entonces esa es la portabilidad baja. Cada uno quiere distinguirse del otro aparte, ofreciendo cosas distintas, nuevas, más potentes, más APIs, más fáciles de usar, con diferentes features. Entonces, y para uno que está por ahí trabajando con una plataforma, le es muy interesante aprovechar los pequeños detalles adicionales, los esteroides que ofrece un proveedor. Claro, cuando uno hace eso, agrega un problema más al momento eventual de querer migrar a otro proveedor. Pero bueno, quizás nunca uno en su aplicación nunca piense en migrar o o no le interese ese escenario, que bueno, puede ser. A eso se refiere la portabilidad baja. Ok, ¿alguna pregunta adicional? O pasamos ya a la parte más de arquitectura, de diseño. Bueno, aquí, miren qué fácil. Esto no es justamente, me equivoqué. Esto es. No. Miren qué fácil me equivoco. Excelente. Bueno. Acabamos de ver una introducción al cloud computing y ahora lo que queremos hacer
ahora que estamos más o menos familiarizados con qué es y qué ventajas, desventajas podemos encontrarnos al utilizar un proveedor de cloud computing, nos interesa ver particularidades o patrones interesantes a utilizar si nosotros queremos desplegar nuestras aplicaciones de cloud computing. Es decir, vamos a estar viendo patrones de uso de cloud computing en el sentido de que nosotros como consumidores del proveedor, ¿qué podemos hacer? No vamos a ver cómo el proveedor organiza su hardware y su software para ofrecer el servicio que ofrece. Que hace muchos años lo hacíamos, pero ahora ya no lo hacemos más, porque nos lleva demasiado tiempo. Bien, entonces ahí está la agenda. Permítanme apagar la estufa que tengo acá al lado mío, porque ya me estoy cocinando. Está, rompí todo. Bien. Ok. Vamos a ver estilos de arquitectura, patrones de uso, arquitecturas de referencia. Vamos a ir descubriendo ¿cómo se llama? La agenda a medida que avancemos. Esto es lo que vimos hasta hace un ratito, que es cloud computing, sus características principales, delivery models, tecnología sobre la que se sustenta, como repaso. Pero, como acabamos de ver, no repasamos nada. Ejemplo, que creo que ya hemos visto algún diagrama, pero, bueno, acá hay unas fotitos de cómo se ve para un usuario humano la consola web de un proveedor, en este caso AWS. Esto que estamos viendo acá es una consola que lista máquinas virtuales, esencialmente. El servicio que se llama EC2, S2 en AWS. Y cada una de estas cosas que están acá pueden interpretarla como una máquina virtual a la cual uno le pone un nombre, tiene un ID, un tipo de instancia que da a entender cuál es la potencia, CPU, memoria, etcétera, de esa máquina, en qué zona está. Recuerden cuando hablamos de data centers, ubicaciones físicas. Bueno, por ejemplo, US East 1A es una zona distinta a US East 1C, que implica que de mínima ahí hay una separación física. Podemos asegurar que, por ejemplo, estas dos máquinas estas dos máquinas virtuales, perdón, están hosteadas en hardware físico distinto. Incluso en data centers distintos. En este caso de AWS. Bueno, en qué estado está, si se está ejecutando o no, unos chequeos de estatus que hace el mismo proveedor, más o menos básicos de si la instancia está viva o muerta, si le pasó algo, y más cosas. Por cada una de estas instancias podemos ver cosas como, bueno, su IP privada y algunas métricas de monitoreo. Hay un montón, pero acá, bueno, como ejemplos, la utilización de CPU, la cantidad de lecturas y escrituras en disco, la cantidad de bytes que entran por la placa de red, la que salen, y un montón de cosas más. Pero es un ejemplo de cómo se suele ver esto. Y fíjense que arriba hay un botón de lanzar una nueva máquina virtual o instancia, como la llama AWS. Este botón entra en una especie de wizard o algo por el estilo, una paginita que le pide bueno, qué tipo de máquina, cómo la querés llamar, en qué zona de disponibilidad, etcétera. Y pueden proveer de forma bastante rápida una nueva máquina virtual. Así como pueden proveer, la pueden seleccionar y eliminar, ¿no? Acá hay un botón Actions que lo pueden terminar, apagar, reiniciar, etcétera. Fíjense que acá abajo hay una sección de load balancing, un autoscaling que ya vamos a hablar, y un montón de cosas que son particulares de este proveedor.
Bien, acá esto que estamos viendo es un ejemplo, pusimos acá al costado, de lo que vimos en la definición de Cloud Computing, ¿no? Provisión remota, a través de una consola web, de recursos escalables y medibles. Escalables porque puedo quitar, agregar, de forma más o menos rápida, y medibles porque puedo monitorear un montón de sus características métricas. Bueno, respecto a cuánto duele todo esto, estos valores no los tomen como actualizados, yo creo que los son de hace un par de meses, pero bueno, lo que nos interesa acá no es el valor en sí, sino las distintas opciones y aspectos que uno considera en este tipo de servicios de máquinas virtuales, ¿no? Fíjense, sistema operativo, ¿no? Linux, fíjense, hay un Linux con SQL, distintas distribuciones de Linux, Windows con bases de datos. Bueno. Después, ¿en qué región? Esto es data centers geográficamente distribuidos que hay alrededor del mundo, para Amazon en particular, pero muchos proveedores tienen algo similar a esto, ¿no? La región del este de Estados Unidos, hay 2 data centers distintos, en el oeste hay otros 2, en Canadá hay otros 2, en África, en Asia, en Sudamérica, etc. Todos estos son como parámetros que uno va a tener que ir seleccionando en el momento de proveer una nueva instancia. Los precios también cambian por región, ¿no, profe? Los precios cambian por región también, sí. No es lo mismo una máquina en, no sé, en China que en Estados Unidos del Este. Ujú. También hay variación en la disponibilidad de recursos a veces. Sobre todo de hardware muy nuevo. Suele pasar que se implementa en un data center y en el otro no. Entonces, si vos querés tal procesador, tenés que irte a tal región. Es tal cual, es tal cual. Hay algunos, como decís vos, hardware muy específico con GPU, suele ser a veces, o sí, por ejemplo eso, que está disponible en algunas regiones y en otras no, porque bueno, esos no han comprado ese hardware para todos los data centers. Bien, después, fíjense, bueno, acá puse otra cosa que son los load balancers, ¿no? Hay distintos tipos de load balancers, pero acá algo interesante a ver es cómo se factura el load balancer. Entonces, fíjense, no sé, por cada hora de application load balancer, 0,0225 dólares. LSU me olvidé lo que es. Esto, no sé si no es lo... LSU. Load Capacity Unit, algo así es. Bueno, no me acuerdo de lo que le llaman LSU ellos. Pero no importa, son medidas que permiten agrupar cantidad de requests y los cobran por hora. Y acá, fíjense que hay una lista de tipos de instancia y las características, CPUs virtuales, memoria, almacenamiento y performance de la red, propias de cada una de esas máquinas virtuales, y cuánto sale por hora. AWS tiene no tiene más, bueno, no sé cuántas formas tiene de proveer instancias virtuales. La más antigua y clásica se llama On Demand, ¿no? Uno paga por hora. Y hay otras que son más sofisticadas, pero bueno, no importa ahora. Las pueden mirar por su lado. Spot es una de ellas. Pero, por ejemplo, para el modelo On Demand, que es pagar por hora, esta T4G Nano en su momento salía 0,0042 dólares por hora. Y si van a ver alguna otra, por ejemplo la T3X Large, es 2 órdenes de magnitud más cara, ¿no? Y obviamente hay diferencia en CPUs virtuales, 2 contra 4, memoria 16 contra 0,5. Igual estas performances de red son todas iguales. Pero fíjense que en la lista de instancias disponibles hay, bueno,
759 distintas, 38 páginas. Entonces hay para elegir, por lo general. Por supuesto que Hay, todo esto fue creciendo con los años. hay Sí, sí. unas que están copadas cuando las ves, cuando en algunos proveedores que son 0,5 BCPU, que es como pensar que la mitad del tiempo el procesador va a estar dormidito y... Sí, o usado por otro Sí, consumidor. sí. Sí, esa es la gracia para ellos. El mismo procesador, bueno, le dedico un ratito a tu aplicación y otro ratito a la aplicación de otro. Lo bueno de eso es que se supone que va a ser más barato. Bien. Y esto con máquinas virtuales, pero también se hace con storage, con base de datos, etcétera. Es un modelo de utilización como el de que en su momento envisionaban o tenían la visión en la década del 60 con la computación como servicio. Bueno, acá este screenshot es del 2019, una vergüenza que no lo haya actualizado, porque no sé si se puede sacar ahora fácilmente. Pero ya en 2019, fíjense que proveedores como AWS, un descontrol de, de cantidad de servicios. Y si ustedes ven las agrupaciones de computación o hosteo de código, vamos a llamarlo, fíjense que hay unos cuantos, EasyChu es el que vimos recién, de almacenamiento, también hay varios servicios. No es que todos hacen exactamente lo mismo y compiten, pero son como complementarios para lo que es almacenamiento o base de datos. Fíjense que base de datos está RDS, Dynamo, Elasticache, Neptune, DocumentDB, que es un MongoDB pero administrado por AWS, etcétera. Bueno, y así. No, por supuesto no voy a leer toda esta cosa, pues, un montón. Y esto es de 2019, así que esto está atrasado. Mucho. Más ahora que empezaron con AI y todo el universo. Así que no sé si ahora es posible siquiera en AWS sacar esto. Antes, ahora está como agrupado. La última vez que vi la consola estaba como con agrupaciones de muy alto nivel, como esto que está acá a la izquierda. Y recién entrando a cada una de ellas podían ver la lista. Antes mostraban la lista toda así. Entonces era divertido sacar el screenshot. Muchísimos cloud services. Y no solo AWS, no es que les esté queriendo yo vender a AWS, que tampoco es que me encanta. Pero todos los proveedores, hoy por hoy, los que tienen cierto tiempo en el mercado, ofrecen muchísimos servicios. Entonces, piensen ustedes desplegar software sobre esta plataforma y empezar a usar estos servicios, ¿no? Porque está bien, uno despliega su web server en una instancia EC2 con un load balancer, que es otro servicio de por acá, y bueno, el DNS, y es otro servicio de por acá, y bueno, una base de datos, dos bases de datos, una MySQL para ciertos datos transaccionales y otra Amazon DocumentDB para eh, tener una base de datos NoSQL de rápido acceso para cierta cosa particular. Ah, y bueno, y ya que vamos a usar cache distribuido, ¿por qué no usar el servicio Elasticache, que ya automáticamente tiene un Redis ahí instalado y es mucho más fácil? Y bueno, si tenemos que hacer un CDN o un cache distribuido en regional, en regiones del mundo, pues ya que estamos usamos CloudFront, porque ya viene con la plataforma, es mucho más fácil de enchufar a nuestra aplicación. Bueno, y ahí ya les mencioné 5, 6, no sé. Es muy fácil terminar usando 20 en un corto lapso y bueno, muy lindo, uno se emociona, no digo que se emociona, pero empieza a utilizar y ve que es útil. Lo único que, bueno, su software cada vez queda más pegado a los servicios particulares de ese proveedor. A ver, Gabriel, ¿pasó algo? Lo abrí en otro lado. No lo están viendo, pues soy un capullo. Esperen, ahí está, gracias, Gabriel. Todos los servicios.
Quantum Technologies es algo que había dado diferencia respecto al que yo les mostré. No tiene la sección móvil, administración financiera en la nube, machine learning. Acá esto creció. Sí. Eh, Sí, lo que tienen estos servicios es que, como todo, van encontrando una solución muy puntual a un problema muy puntual y dicen, la vendemos. Y listo. Y como es todo armado en los mismos servidores, te lo ponen y ya está. Dicen, como dice Gastón, andás a ver eso de desarrollo de videojuegos. Tipo, capaz que necesitas una base de datos para usuario y una homepage. Listo. Te vendemos base de datos para usuario con homepage. Ya está. claro. Sí, totalmente. Y lo usás y por ahí sacás realmente tu software en un par de semanas, ya lo tenés ahí funcionando y estás contento. Ahora, querer salir de ahí te va a costar. Si eventualmente querés salir de Claro. ahí para Es la hostear idea. eso mismo en otro lado. Es la idea también como modelo de negocio de ellos. O sea, uno Sí. dice, mira, quiero sacar un MVP en una semana, puedo. Listo, Ujú, ya está, lo tenés. Ahora lo podés hacer funcionar y te va a salir tanto por mes. Ya está. claro. Exactamente. Buen complemento, gracias. Bueno, un ejemplo de lo que puede ser una consola de facturación de este tipo de proveedores. Em, Acá está como organizado por servicio del proveedor, ¿no? En máquinas virtuales gastamos esto, en base de datos relacional gastamos esto, en cache distribuido gastamos esto, en base de datos NoSQL gastamos esto, y bueno, se suele poder desagregar también. Esto es como un alto nivel, summary, digamos. Esto es viejísimo aparte, por lo que veo acá. Así que yo las últimas veces que vi cosas, este tipo de cosas, había más opciones y más desagregamiento por servicio, pero bueno, no importa. A efectos nuestros lo que nos interesa es entender que cómo ofrecen este tipo de proveedores lo que nosotros leímos de la teoría y de cloud computing. Hay que gastar 7K en AWS. Eh, este, no sé no sé si explicar por qué me río. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que las veces que he visto software costeado en AWS y que yo participé y me pude enterar o ver cuál era el costo mensual para aplicaciones no triviales, siempre era mucho más que este número. Sí, no, la otra vez un amigo me dijo, estaba trabajando con una base de datos y me dice, no me di cuenta, me mandaron una base de datos de test y mandé una de producción. Me dice, más o menos me gasté $500, me dijeron en un par de consultas que hice para probar. Zarpado. Sí, hay que ser muy cuidadoso realmente. Si uno no tiene no tiene ¿cómo se llama? La banca suficiente como para estar dispuesto a gastar plata realmente. Em, por eso todo muy lindo lo que decíamos de los startups, que por ahí pueden hostear lo mínimo, pero aún así hay que hacer una estimación de costos. En los mismos proveedores suelen ofrecer una calculadora o cost estimator o algo que calcula costos, pero les recomiendo que si se suman a cualquiera de estos proveedores, prendan las alertas de consumo que suele haber, para que les notifique cuando superan cierto valor o lo que sea, y uno estar atento a, a los costos. Bien, pasando a la arquitectura, para hablar un poco de arquitectura. Entonces vimos un ejemplo recién como para materializar lo que vimos en la introducción. Y acá, bueno, por supuesto, independientemente del proveedor, el modelo de N capas físicas, también conocido como NTIA, es más, es una especialización de o layers físicas. Se puede implementar en cualquier proveedor cloud que se digne de tal.
Acá, en este ejemplo, pusimos una capa web, una capa del medio. Estas middle tiers representan, como dice acá, software hosteado en máquinas que puede realizar tareas específicas. Puede ser un application server, como hemos visto en algunos ejemplos durante la cursada, o puede ser un worker, en el sentido de algo que desencola mensajes de una cola de mensajes o de una base de datos para procesar de manera asíncrona. Una capa de cache y una capa de datos. Puede consumir servicios de afuera. La gracia de todo esto, perdón, en Cloud Computing es que, por ejemplo, acá hay una capa Web Application Firewall, ¿no? Entonces, esto, en lugar de que nosotros tengamos que proveer una máquina física o virtual e instalarle un software firewall, suele ser un servicio que ya viene incluido o que ya está disponible en el proveedor. Entonces, yo lo que tengo que hacer es prenderlo y conectarlo con mi capa web y nada más. En la capa web uno puede utilizar las máquinas virtuales con plataforma como servicio, con un server ya instalado, o infraestructura como servicio y disponer de máquinas virtuales e instalarle nuestro propio sistema operativo, web server y, bueno, por supuesto, aplicación. Esta capa de mensajes pueden ser colas de mensajes, que ya es un servicio provisto por todo proveedor de cloud computing. Y les vamos a dedicar un rato después a las colas de mensajes. Lo mismo que dijimos en la web tier se puede hacer en las capas del medio, son ni más ni menos que clusters con máquinas virtuales. El cache, que como ejemplifiqué antes con Elasticache y Redis, podría utilizarse también el servicio provisto por el Cloud Computing Provider. Y la capa de datos, el mismo comentario. Pueden ser bases de datos cuya infraestructura ya es hosteada por el proveedor y se ofrece como servicio. Dicen, bueno, te ofrecemos, ¿querés instanciar una base de datos MySQL o una base de datos Mongo, qué sé yo? Bueno, toma, usalo, acá tenés el connection string, te conectás de esa manera y uno no tiene ni que instalar MySQL ni mantener el software vectorizado de manera manual, ni ocuparse de la replicación que puede configurarse, etc. Bien, lo mismo que vimos antes con dibujitos de Azure. Dibujitos y nombres de servicios de Azure. Entonces, exactamente, sí. VMs, Virtual Machines, estos cositos, load balancers, servicios ya provistos por la plataforma. Fíjense que acá se emocionaron, load balancer para la capa esta de firewalling, que está como primer paso antes de los web servers, load balancer adelante de los web servers, load balancer adelante de las servidores de aplicación o de negocio, como le llamaron acá, load balancer para las bases de datos dispuestas en modo replicación primario y secundario. Y acá, bueno, hay un detalle. Sí, perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, iba a decir que es como pensar que no hayan puntos únicos de falla, sino muchos puntitos únicos de falla, que son los balancers, pero bueno, la idea es que nunca fallen, ¿no? Entonces, vos podés acceder Sí. a todos los servidores sin interrupción. Cuando uno consume un load balancer en un proveedor de cloud computing, viene asociado con un contrato de disponibilidad, ¿no? El SLA famoso. Entonces, cuando vos vayas a usar el load balancer de Azure, o el de AWS, o el que sea, en algún lugar tiene que decir cuál es la disponibilidad garantizada. Que fuera de eso, te tiene que doler la plata, básicamente, ¿no? Y ha ocurrido casos en que han devuelto la plata. Pero al margen de esos casos puntuales y realmente esporádicos, al menos en mi experiencia, lo que uno compra es ese servicio. Cuando acá dice load balancer, no es que hay una máquina virtual con un load balancer instalado y nada más. Uno acá, esto es el servicio de load balancing, si querés, en el cual
por lo general el proveedor lo implementa con load balancers replicados y probablemente en múltiples máquinas físicas. Claro. Lo que sea necesario para ellos para poder prometerte, no sé, 99.9, 3.9 de disponibilidad. No es un número raro para un load balancer. Entonces sí, ojo con eso. Acá quizás, como ellos lo llaman load balancer al servicio también, queda medio escondido. Pero no estaría mal que cuando ustedes vayan a usarlo se fijen en ese detalle. Bueno, ¿cuánto es la disponibilidad que me garantiza? Incluso en el slide ese que mostrábamos, los de AWS, había como distintos tipos de load balancer. Y algunos de ellos varían en disponibilidad. Obviamente los más disponibles son más caros. Bien. Acá hay algunas anotaciones. Cada tier se suele implementar una subnet diferente, facilita reglas de grupos de seguridad, claro, porque todas estas máquinas virtuales van a estar en su propia subred y se pueden administrar los permisos a alto nivel por tier o por capa. Bueno, sí, esto de stateless ya a esta altura es como una obviedad, casi debería ser. Facetas replicadas. Y lo último que me faltó mencionar es este jump box, también llamado Bastion. ¿Alguien ha usado o conoce esta, no sé si decirle concepto, porque es demasiado, pero bueno, esta idea? Alguna vez la vi, pero te diría que ahora en AWS o en Cloud en general no se usan mucho. Ya hay propios servicios de la nube para hacer SSH a tus servidores. Perfecto. Es la idea de, ya sea a través de una máquina virtual específica o un servicio, como acaba de decir Juan Manuel, propio del proveedor, de poder centralizar, si querés, o si quieren, centralizar el acceso a toda esta infraestructura. Fíjense que, en principio, los seres humanos que estamos fuera de los data centers del proveedor, no vamos a poder acceder de forma directa desde nuestra máquina a cualquiera de estas máquinas que están en cada una de estas tiers y de estas subredes. La forma en que... Pero, bueno, por otro lado, esto está muy lindo desde el punto de vista de seguridad. Por otro lado, puede haber personal de operaciones o de DevOps o infraestructura, como se le llame cada organización, que sí necesita acceder a este hardware para actualizar, para hacer troubleshooting, para lo que sea. En ese caso, la forma de acceder a esta infraestructura, proveyendo alguna capa de seguridad, es a través de lo que se llama Jumpbox o Bastion, que es esencialmente eso, una máquina, o en su forma más rauda o más cruda, una máquina a la cual solo pueden acceder cierto personal en particular, con métodos de acceso controlados, con mucha auditoría, logs, etcétera, esta máquina. Y esta máquina a su vez tiene acceso, al menos de red, a a cualquiera de estas tiers, o a todas, o bueno, eso depende cómo cada organización configure sus sandboxes. O sea, el problema que arreglan, por así decirlo, la Jambox es el load balancing. Porque si yo quiero acceder a la Virtual Machine número 3 de WebTier, no puedo. Si yo me mando, voy a acceder a la primera, a la segunda, o no voy a poder acceder. Entonces, si me quiero conectar, no tengo la opción. Ese es el tema. Perdón, Gabriel, no te seguí. Que eso es lo que hace la Jambox. O sea, si yo me quiero conectar a una máquina Sí. virtual en específico, Sí. no puedo decir, bueno, yo me conecto al servicio, a ver a cuál le pego. No. Yo quiero la número 3 de WebTier, por ejemplo. Listo, Entonces, sí. Ahí entendí. Perfecto, sí, gracias, Gabriel. Sí, es tal cual como decís. Creo que sabes más que yo. De eso, seguro. teníamos uno en el trabajo. Claro. Murió, Sí. lamentablemente. ¿En serio? Crepó. Se cayó el servidor. Literalmente. Sí, de forma literal. Yo, bueno, en una aplicación en la que estoy trabajando ahora, en la que está sobre AWS,
tienen una de estas con sistema operativo Windows y otra en el sistema operativo Linux. Entonces, la única manera, por ejemplo, que yo tengo de ver los logs de el web server, por decir algo, si los quiero obtener así en formato crudo, bueno, este sistema también tiene otra aplicación que chupa los logs y los publica en otro lado, pero eso es otra historia. Es entrando a esta Jambox y debes hacer SSH o Remote Desktop o lo que sea el sistema operativo que está acá. O alguna de las máquinas de acá o la que me interese y ahí obtener, bueno, la info que requiero, reiniciar un servicio o hacer alguna porquería. Por lo general es troubleshooting, nunca es algo divertido. Bien. Tiene unos cuantos años en esta aplicación que les digo. Esto no es un servicio del proveedor. Creo que Juan Manuel no había comentado que usó servicios del proveedor para esto. En este caso que yo estoy experimentando ahora no es un servicio, sino que es una máquina virtual a la cual algunos le instalaron Linux, otros le instalaron Windows. Le configuraron todos los grupos de seguridad, subnets, bla, 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 para que se puedan acceder, para que algunos puedan acceder a algunas partes de todo esto, que es un poco más grande y todo bastante artesanal, por decirlo de alguna manera. Bueno, otro estilo de arquitectura de interés en la nube, que yo diría que la nube propició bastante gracias a la implementación bastante sólida que hay hoy en día de colas de mensajes en la nube. WebQueue Worker, un estilo que muy propicio para poder para independizar, perdón, la recepción de requests, por un lado, en una capa frontend o web, cluster web servers, y por otro lado, una capa de workers o servicios de backend que procesen tareas que pueden ser de larga duración, que no pueden esperar a que el request, que no pueden hacerse dentro del contexto de un web request, ¿no? Entonces el cliente pide, no sé, procesame tal archivo para, no sé, extraerle los subtítulos a este video de 2 horas, extraer los subtítulos, y obviamente eso no se puede hacer en el contexto de un request, sino que el web server, perdón, inmediatamente responde, ok, recibimos tu pedido, ahora vamos a proceder a extraer los subtítulos y te avisamos cuando esté listo. Y lo que hace es simplemente depositar un mensaje en la cola de mensajes para que un worker después lo procese. Entonces, ese tipo de procesamiento asincrónico, que ya hemos visto en algunos ejemplos en los ejercicios de estilos o de atributos de calidad, se empezó a implementar mucho más frecuentemente en la nube gracias a que esto que está acá, esta queue, el servicio de cola de mensajes, en los proveedores de cloud computing suele ser un servicio de alta disponibilidad y buena performance. Cosa que on-premise no era tan fácil de implementar. Primero el software de cola de mensajes, pero suponiendo que tenemos un software, disponer de la infraestructura necesaria para tener una message queue o una cola de mensajes altamente disponible y performante. Es difícil hacer eso. Pero bueno, si nos dan un servicio ya hecho, cual se consume con APIs y nada más, agregamos un coso de la queue, dame el siguiente ítem, etc. Es mucho más fácil y por eso este estilo de arquitectura se hizo bastante más popular con el advenimiento de cloud computing. Bueno, ahí está lo que comentamos. Bueno, y ya son 9:51 y voy a decidir dejar de torturarlos en este momento, los que quedan en pie, que son algunos valientes, no todos. Sí, hay que tener ganas para estar acá. Pero bueno, les agradezco y para algunos supongo que hubiese sido peor tener que ir a la facultad. No sé, por Para ahí algunos muchos.
Sí, supongo. Hay quizás algunos que justo están ahí o tienen que cursar otra cosa y esto es un incordio. Pero bueno, antes de terminar, como siempre, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que comentar? ¿Preguntas del final van dirigidas a vos o a Cristian? ¿Cómo? Perdón. Preguntas sobre el final. Puede ser a mí. Sí. Habían Lo dicho que tomamos. era oral. Sí. Supongo que todo en base a las diapos. Sí, los finales son orales, o tratamos de hacerlo orales. Después Cristian me va a explicar más por qué puede no llegar a ser oral, pero hasta ahora, desde que asumimos el formato virtual, han sido orales, individuales, y son basados en las diapositivas y en las clases de ejercicio, si quieres también. Pero son siempre conceptuales. No es que vamos a entrar a decirles, bueno, implementame un... Y presencial, ¿no? ¿Cómo? ¿Presenciales? Hasta ahora los hemos hecho virtuales. No sé si todas las veces, pero no, hasta ahora son virtuales, uno por uno. Ok, gracias. El único disclaimer que les tengo que agregar a esto es que si en una fecha se anotan 40, no podemos hacer somos 3 nada más, 3 docentes. No podemos tomar oral. Hasta ahora nunca nos pasó que se anote tanta gente que no podamos tomar oral en el lapso de 4 horas entre los 3. Porque cada examen suele durar en 20, 30 minutos, pónganle. No más, nunca duró más de media hora, me parece, un examen oral. Así que bueno, eso. Tengan en cuenta que en una fecha puntual, si somos un montón y todos quieren rendir y ninguno se puede bajar para las siguientes fechas, puede llegar a ser presencial y escrito. Bueno, Pero hasta ahora nunca ha sucedido desde que estamos en este formato, así que Llegado el caso, por favor, profe, avisen, yo me bajo, no hay problema. Me sacrifico. siempre estén atentos, pero bueno, ya lo vamos a decir, faltan todavía 2 o 3 clases, ¿no? Para terminar el cuatrimestre. Ahí está, pongan el límite, como hacen para la inscripción. Claro. Lo que hacemos es, en realidad lo que hacemos es, ustedes se inscriben, ni bien tenemos la lista de inscriptos, nosotros creamos un grupo en Slack, un grupo con los inscriptos. Han sucedido que hubo veces que eran, no sé, 30 o algo por el estilo, y dijimos, bueno chicos, si se mantienen los 30, vamos a tomar final escrito y presencial tal día, vale, el día del examen, a menos que alguien quiera pasar a otra fecha. Y bueno, la verdad, hubo como 10 o 15 que prefirieron pasar a otra fecha con tal de no ir a la facultad. Y así que lo arreglamos de esa manera y mientras ustedes están de acuerdo, nosotros también. Estoy viendo los comentarios. Bueno, ¿alguna otra? ¿la clase? Sí. ¿Cómo dijiste, perdón? Gracias por la clase. No, por favor, gracias a ustedes por escuchar, Juan Manuel. Que tengan buenas noches y buen fin de Bueno. semana. Nos vemos la que viene. Igualmente. Buen fin de, profe. Gracias, nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe.